Estás escuchando Frecuencia Obscura, cuando el silencio empieza a hablar. Un espacio donde las voces no siempre vienen de este lado. Si el silencio empieza a hablar esta noche, no digas que no fuiste advertido. Gracias por seguirnos. Ya somos más de 5,200 personas explorando la oscuridad. Juntos. Hoy les traemos varias historias enviadas por una seguidora. Desde la casa de sus padres y a lo largo de su vida, ha vivido experiencias paranormales que pocos se atreven a contar. Hay quienes son más sensibles para percibir presencias. Hay quienes nacen con el don de escuchar lo que otros no escuchan. Hay quienes simplemente conviven con ellos. ¿Y ustedes? ¿Qué les ha pasado cuando el silencio empieza a hablar? Pueden enviarnos sus historias y nosotros las transformamos para que todo el mundo pueda escucharlas. Atrévanse a perder el miedo. Bienvenidos a Frecuencia Obscura, donde lo que callas toma forma. Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Erika Gutiérrez y pues les agradezco la invitación a contar mis historias que en realidad son varias, ¿verdad?, que me gustaría compartir. Y pues voy a empezar por contarles desde cuando yo empecé a vivir una vida paranormal que pues en su momento me ocasionaba mucho miedo, me han dado tantas vivencias y que pues hoy en día para mí ya es un poco más tranquilo ese aspecto. Bueno, pues empezamos por los comentarios que hice en cuanto a la casa de mis papás. Bueno, resulta que la casa de mis papás pues empezó siendo de una forma y a lo largo de los años pues ha sufrido cambios. Entonces ha sido modificada de un modo y luego de otro, en fin, hasta la fecha. La última vez que yo estuve en esa casa pues ya era totalmente diferente. La verdad no sé si últimamente le han hecho un cambio a esa casa, la verdad no tengo ni idea. Pero bueno, la primera vez que que yo tuve una actividad paranormal, yo tenía entre 7 y 8 años, más o menos, recuerdo que sí fue más o menos entre 7 y 8 años. Bueno, pues resulta que en esos entonces estaba viviendo la mamá de mi papá con nosotros y en las piezas que ellos ocupaban, pues no podíamos acceder por dentro de la casa, entonces teníamos que salir por el frente de la casa y mi papá dejó un callejoncito que da al patio de atrás. Pero al patio de atrás bien cruzas toda la casa o sales y pues le das la vuelta a la casa por el callejoncito. Bueno, resulta que no era muy tarde, sería como las 7 de la noche, pero ya estaba oscuro y en esos entonces pues era muy oscuro. Me mandó a darle un recado a mi abuelita, pero pues yo me salí muy campante, pero resulta que al darle la vuelta a la casa había entrado en el callejoncito para llegar al patio de atrás, justo como a la mitad antes de llegar a la puerta de mi abuelita, a mí me habló una mujer por mi nombre, hacia el lado que estaba muy oscuro, pero muy muy oscuro, con una voz la verdad muy tétrica. A mí me espantó muchísimo y fue una sensación terrible. La verdad yo ya no llegué con mi abuelita, yo me regresé corriendo y le dije a mi mamá lo que había pasado, pero pues sinceramente hay veces que cuando es un niño como que no nos creen que nos pasan ciertas cosas. Pues esa fue la primera vez que yo tuve un encuentro paranormal. De ahí para adelante pues ya empecé a sufrir precisamente que entonces ya me hablaban, escuchaban mi nombre. Yo escuchaba también que mis papás, mis abuelitos decían que en esa casa, dando las 12 de la noche, se aparecía el diablo, que lo veían fumando. O sea, yo empezaba a escuchar esas cosas y pues dado lo que a mí me pasó, pues yo siempre dije, no, pues sí es cierto, porque yo en ese entonces pensé que me había hablado el diablo con voz de mujer. No lo vi y la verdad, pero pues por lo que decían, yo pensaba eso. Bueno, conforme fui creciendo, resulta que pues no nada más a mí me espantaban, también me espantaban mucho a mi hermano.
Pero mi hermano siempre era un poco, bueno, siempre ha sido una persona muy rara, muy extraña y casi no comentaba sus cosas, pero pues había noches que no nos dejaban dormir o a mí no me dejaban dormir, siempre escuchaba yo ruidos, cosas, la cama que yo tenía como jugueteritos, siempre oía yo que jugaban en mis cosas y siempre fue ese detalle, ¿no? En una ocasión, sí viví algo muy feo. O sea, no, déjenme decirle que esa ocasión ya estuvo peor de la primera vez que me hablaron en la oscuridad, o sea, esto estuvo peor. Pero es como cuando sientes que alguien te está mirando fijamente, pero una mirada así, de eso que hasta sientes el escalofrío así terrible, que sientes como se te eriza el cabello, ¿no? Una cosa espantosa. Abro los ojos y yo veo a alguien parado en mi puerta. A un principio pensé que era mi hermano, pero no, después pensé que era mi papá, no. El chiste es que esa cosa se fue acercando hacia mí, hacia mi cama, pero ya que lo tenía así, ya, es una cosa bien cerquita que lo pude ver a detalle, pues resulta que era como un chico, o sea, no tenía como tal la cara, porque tenía como unas gasas así en la cara pegada. Recuerdo perfectamente bien que tenía un pantalón negro, un suéter gris como con una camisa blanca y se acercó hasta mí. Yo la verdad casi sentía que me daba, y la verdad sí fue una cosa muy fea. Para ese entonces ya tenía yo como 10 años, 11 años cuando me pasó esa cosa así muy fuerte. Yo lo quise como siempre, todos los niños recurrimos a la cobija salvadora. Yo me cubrí de pies a cabeza y empecé a rezar y a gritarle a mi mamá. Y resulta que cuando ella entró, pues no había nada. Decían que a lo mejor yo estaba dormida, pues sinceramente no estaba yo dormida. Y sinceramente, pues había noches que yo no podía descansar precisamente porque escuchaba yo mucha actividad ahí en esa recámara. Bueno, pues a partir de ahí yo saqué mis cosas y me mudé al cuarto de mi hermano. Me mudé al cuarto de mi hermano pues para seguir viviendo cosas, porque a final de cuentas ya no nos espantaban a cada uno por su lado, ya nos espantaban juntos. En los comentarios pues yo puse que en la casa de mis papás se metían, pues en sí muchas cosas, habitan muchos seres ahí. Una de las cosas que se metían son como una especie de animales. Luego a mí se me subían como cosas pequeñas, feas, porque yo una vez toqué uno y se sentía así como baboso o pelo tieso y no sé, una cosa muy rara. Pero a mi hermano se le subían luego cosas, decía que más grandes a él y lo espantaban más feo. Y así sucesivamente. Les comento que en esa casa siempre hubo mucha actividad, demasiada actividad. Cuando yo me embarazo la primera vez y tuve a mi hija la mayor, pues yo todavía estaba en esa casa con mis papás. Y en una noche se me fue a subir un como tipo animal en las piernas, pero la verdad estaba súper pesadísimo, no me lo podía yo quitar de encima. Me gruñía terriblemente, o sea, me dio un escalofrío que yo lo que hice fue abrazar a mi niña, ponerme a rezar, hasta que esa cosa dejé de sentir el peso y ya le hablé a mi papá. Cuando él entró ya no vio nada, o sea, sí pasaban y pasan cosas muy fuertes ahí. Ya ahí pues también en el segundo embarazo, pues la verdad en una ocasión me atacaron en la noche, no sé qué haya sido, pero igual yo sentí que algo andaba en el ambiente, como cuando uno presiente que algo. Abro los ojos y en la oscuridad yo vi una bola oscura que estaba dando de vueltas en el techo. Cuando yo abro los ojos se me deja venir encima. La verdad sí fue una impresión terrible, que también pues no pude dormir como en 3 días porque yo sentí esa sensación de que, o sea, tenía que dormir con la luz prendida y si cerraba los ojos sentía yo que esa cosa se me iba a venir encima. De igual manera, pues en mi siguiente embarazo igual, me hacían muchas cosas, me atormentaban mucho, no sé por qué, pero sí fue eso muy marcado también. Ya después de que no estaba yo en esa casa. Permíteme.
y vi, y era de día, o sea, era de día, en esa ocasión era de día, en plena luz, y yo vi una sombra humanoide muy grande, con las piernas muy alargadas y los brazos muy alargados, que entró a la casa del patio de atrás, que entró a la casa, caminó por el pasillo, pero la verdad iba haciéndose chiquito porque ni siquiera cabía. Yo lo vi, me hice tonta que no les voy a ir a ver hasta dónde llegaba, pues entró hasta la casa y cuando ya entró y estaba en lo que era la parte del comedor, sí, empezó a caminar en cuclillas como tratándose de esconder, llegó hasta una silla del comedor y ahí según él se escondió, que yo lo veía. Pues en esa ocasión ya no me dio miedo porque ya estaba yo pues más grande y lo único que hice fue decirle, pues aunque te quisiste esconder, yo ya te vi. Fue lo único que pensé en ese momento. Resulta que mi hermano nos había comentado que a las noches salía la sombra de un hombre, o bueno, más bien la figura de un hombre, pero lo veía oscuro. Salía de la pared, le daba vuelta a su cama y le empezaba a murmurar en su oído. Y consecutivamente así eran las noches, pero nunca lo entendía y a veces no lo dejaba dormir. En una noche, todavía ni siquiera estaba dormido, estaba viendo la tele, lo tenía su luz apagada. Salió esa cosa, lo vio como salió, se acercó y le empezó a murmurar. Mi hermano muy molesto ahora le contestó, si no me vas a decir bien que yo te entienda qué quieres, deja de molestar. El ente muy molesto se regresa, le da la vuelta y se para donde está la televisión y se le avienta a mi hermano. Nosotros fue un sustazo porque, pues para empezar, jaló hasta el socket del foco, reventó el foco, jaló el socket, la tele, literal salió volando y todo ese estruendo, todo ese escándalo y pues el escuchar el ruido que hace la electricidad y ver los reflejos, así nosotros pensamos, pues lo peor. Llegamos corriendo al cuarto de mi hermano estaba súper espantado en su cama y nos platicó lo que había pasado. Entonces la verdad sí, fue cuando empezamos a ver que ya empezaba a subir como que de tono esas actividades, ya empezaron a salirse como que de lo sencillo. Yo la verdad les comento que esa casa de mis papás sí, conforme fue pasando el tiempo, se fue haciendo muy pesada, se fue cargando no sé de cosas. Algo también que me pasó mucho cuando yo estuve viviendo en esa casa, que cuando yo ponía música, sea lo que sea de música, cualquier música, a mí me hablaban y escuchaba yo mi nombre, siempre gritaban mi nombre. Y yo escuchaba yo diferentes voces, ya sea diferentes voces. Y llegaba un momento en el que gritaban tanto mi nombre y era tan constante que me empezaba a dar mucho miedo y mejor terminaba yo quitando el cassette porque la verdad sí me daba miedo porque a veces no era nada más la voz de una mujer, a veces era de una mujer, a veces oía un niño o constantemente estaban gritando mi nombre y la verdad claramente se oía que era a través de la música, pero yo ponía música normal y escuchaba yo que me gritaban. Te pasan tantas cosas tan seguido, se llega a ser tan cotidiano que conforme vas creciendo y vas escuchando y como que empiezas como que a tomarlo con más normalidad ese tipo de actividades. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras. Si alguna de estas historias resonó algo que han vivido, recuerden, nada de esto es casualidad. Hay quienes escuchan y hay quienes son escuchados. Si tienen experiencias, encuentros o momentos que todavía no se atreven a contar, este es tu espacio. Envíen sus historias y nosotros las transformamos para que el mundo pueda oírlas. La oscuridad no termina aquí. Solo descansa hasta que ustedes decidan volver. Esto fue Frecuencia Obscura, donde el silencio nunca está solo. No es cierto, donde el silencio empieza a hablar. Y no olviden suscribirse aquí en su canal Dimensión Caótica. Vámonos. Esto fue Frecuencia Obscura. Algunas historias no terminan cuando se apagan las luces. Si el silencio volvió a hablar, ya sabes dónde encontrar.